En 2018 tuvo lugar la erupción subacuática más grande jamás, o al menos la más fuerte que hayamos registrado. Los científicos analizaron unos terremotos que impactaron en la región occidental del Océano Índico, cerca de Madagascar. Entre 2018 y 2021, más de 11.000 terremotos atacaron una pequeña isla llamada Mayotte, entre Madagascar y Mozambique. El más fuerte tuvo una magnitud de 5,9. Hasta entonces la región había sido muy pacífica. Solo se habían registrado 2 terremotos en 50 años. Además de los terremotos normales, también hubo unos inusuales ruidos sísmicos, terremotos de frecuencias muy bajas que se formaron bajo tierra. Las personas no podían sentir esos ruidos en la superficie, pero los investigadores de distintas partes del mundo lo descubrieron y se dieron cuenta de que estaban asociados a actividad volcánica que nadie había detectado. Ocurrió algo extraño. Esa erupción volcánica creó un volcán gigante del tamaño de un rascacielos. El nuevo volcán subacuático terminó siendo cerca de 1,5 veces más alto que el One World Trade Center de Nueva York y casi 10 veces más grande que la Estatua de la Libertad. La zona donde apareció había sido explorada en 2014, pero en aquel entonces era un lugar casi plano, tranquilo y vacío. Ahora hay un volcán a casi 2.580 metros por debajo del nivel del mar que recibe el magma de una reserva súper profunda, ubicada a 55 kilómetros bajo tierra. Es la reserva de magma volcánico más profunda que conocemos. La tierra tiene capas y la del medio es bastante maciza. Es similar al relleno de caramelo y cacahuate de muchos chocolates. Las investigaciones demuestran que debe haber fragmentos de corteza oceánica en lo profundo del manto terrestre líquido. Están atascados en él y crean grandes bultos en algo que se supone debería ser una capa lisa. Nuestro planeta tiene una capa exterior rígida, incluye un manto superior caliente y una corteza agrietada. El manto se mueve y se agita todo el tiempo, lo que hace que la corteza de la superficie también se mueva. De esta manera, la corteza oceánica se hunde en las profundidades y provoca que unas enormes masas de magma asciendan hacia la superficie de nuestro planeta. Los científicos incluso han hallado un fragmento antiguo del Océano Pacífico a cientos de kilómetros debajo de China. Esos son los viejos restos del fondo del mar del Pacífico que fueron arrastrados por debajo de la superficie de la Tierra hacia la zona de transición del manto. Esta losa de roca que solía estar al fondo del océano se compone de corteza y de partes sólidas del manto superior. La mayor parte de la actividad volcánica de nuestro planeta ocurre donde no la vemos, debajo de la superficie del océano. Cerca del 70% de toda la actividad volcánica tiene lugar en los océanos y mayormente en la zona del Pacífico Sur, con más de 1.100 volcanes comprimidos en esa región. Acantilados costeros, cadenas montañosas, suelos y sedimentos que bordean los valles. Estos son solo una pequeña porción de las rocas de nuestro planeta. Los océanos se esconden mucho más debajo de la superficie terrestre. Entre la superficie de la Tierra y su núcleo se encuentra el manto, una cadena rocosa cálida y gruesa que se mueve y fluye constantemente. A unos cientos de kilómetros más abajo existe un lugar donde nacen diamantes. A medida que se forman, son expuestos a temperaturas y presiones elevadas, y más tarde se congelan. De esa manera, cuando llegan a la superficie, los científicos pueden explorar su estructura, descubrir cómo se forman y comprender mejor lo que sucede en las profundidades de nuestro planeta. Gracias a los diamantes se dieron cuenta de que el manto era muy húmedo y posiblemente contenía mucha más agua que todos los océanos de la Tierra. Nuestro planeta está devorando sus propios océanos. A medida que sus placas tectónicas se mueven, se hunden y se superponen, arrastran enormes cantidades de agua hacia el interior de la Tierra. El agua debajo de la superficie puede ayudar a producir magma y lubricar las fallas, lo que hace que los terremotos sean más propensos a ocurrir. El agua es almacenada en los minerales y se incorpora a la corteza del planeta cuando se forman nuevas placas oceánicas, y estas placas atraviesan el proceso de doblarse y quebrarse al pasar por debajo de otras placas. Así, unas enormes cantidades de agua se hunden en la corteza y el manto. Los científicos investigaron una zona que se encuentra a 30 kilómetros por debajo de la superficie y se dieron cuenta de que estas regiones arrastran 3.000 millones de teragramos y cada teragramo equivale a 1.000 millones de kilogramos. Cada océano es como un mundo nuevo. Existen escenarios increíbles debajo de la superficie, cascadas, lagos y ríos magníficos. Debajo del relieve oceánico hay unas gruesas capas de sal y los ríos y lagos se forman porque el agua salada atraviesa esas capas y las disuelve, creando algo que recuerda a piscinas. La sal disuelta hace que el agua se
cercana se vuelva más densa. Después, esa agua se asienta ahí, lo que con el tiempo forma lagos o ríos subacuáticos. Pero también hay cadenas montañosas, fosas y cañones. Existe un cañón en el mar de Bering con más de 2.600 metros de relieve vertical. Esto hace que el Gran Cañón parezca mucho más pequeño, dado que el cañón submarino es casi 760 metros más profundo. Las áreas profundas del océano son muy frías. La temperatura del agua puede llegar a los 4 grados centígrados, pero, aún más abajo, el agua puede volverse muy caliente. En el fondo oceánico hay fuentes hidrotermales. Se trata de aguas termales ubicadas en los bordes de las placas tectónicas. El agua que liberan puede alcanzar temperaturas de hasta 400 grados centígrados, pero la presión a esas profundidades es muy intensa. Tan intensa que ningún humano podría con ella. Sin embargo, es esa presión la que evita que el agua hierva. El océano tiene una profundidad promedio de 3,7 kilómetros. Las ondas de luz pueden llegar a sumergirse hasta 1000 metros, aunque en cantidades muy pequeñas. Así que todos los misterios ocultos debajo de este punto permanecen bajo una oscuridad completa. La parte iluminada del océano alcanza los 180 metros. Si bien el sol nos da luz, la mayor parte de nuestro planeta está oscura todo el tiempo. Esto se explica por los océanos que cubren el 70% de nuestro planeta. El sonido más fuerte que haya provenido del océano, y uno de los sonidos más fuertes jamás registrados, fue producto de un sismo de hielo. Fue tan fuerte que los investigadores lo captaron con sensores que se encontraban a más de 4.800 kilómetros. Hubo una actividad sísmica que llevó al suelo congelado a desmoronarse. La capa de hielo de la Antártida es más grande que la región continental de los Estados Unidos y México juntos. Un iceberg grande de la Antártida contiene más de 75,000 millones de litros de agua, lo que podría abastecer a 1 millón de personas durante 5 años. Los humanos generalmente podemos beber hielo marino, aunque no podemos beber agua de mar. A medida que pasa el tiempo y el hielo envejece, la salmuera atrapada entre los cristales de sal se drena. De esta forma, el hielo pierde la cantidad de sal suficiente para ser consumido. Si todas las capas de hielo y glaciares que tenemos en la Tierra se derritieran al mismo tiempo, el nivel del mar se elevaría a otros 80 metros, un poco menos que la Estatua de la Libertad y tanto como un edificio de 25 pisos. Las almejas viven lo suficiente como para contarnos más acerca del pasado de los océanos. Los moluscos antiguos pueden vivir más de 500 años. Para aprender más sobre un árbol puedes usar sus anillos y averiguar qué tan viejo es. Para conocer la edad de un molusco puedes examinar los anillos de su concha. Este es el mismo método que permite a los científicos obtener información sobre el océano, el clima y otros fenómenos. Las almejas pueden ayudarnos a vislumbrar lo que ocurrió hace unos 1000 años. Actualmente la Tierra tiene no 4 sino 5 océanos. El nuevo océano, llamado Océano Austral, fue reconocido oficialmente hace unos pocos meses. Limita con los océanos Atlántico, Pacífico e Índico. Así que los científicos no logran consensuar si se trata de un nuevo océano o de una parte de las regiones más frías de estos tres. No solo dividimos los océanos en los mapas, cada uno tiene condiciones diferentes para especies marinas únicas. Por ejemplo, el Océano Austral tiene focas leopardo, orcas, ballenas, minke, pingüinos emperador y otros animales que viven en mares muy fríos. También es hogar del krill, criaturas pequeñas que parecen camarones y son alimento de otros animales más grandes que viven ahí. La vida en nuestro planeta comenzó hace unos 3.500 millones de años. Yo aún no existía. El cómo y el cuándo sigue siendo un misterio, pero algunas teorías afirman que la vida podría haber surgido en las profundidades del océano hace unos años. Los científicos hallaron tubos y filamentos microscópicos dentro de rocas formadas hace 4.000 millones de años. Estas rocas son fragmentos de corteza oceánica antigua. Además, estos tubos y filamentos pequeños son similares a los microbios que aún hoy pueden encontrarse en las fuentes hidrotermales de las partes más profundas del océano. La idea es que estas células vivas hallaron condiciones para permanecer con vida en pequeños poros rocosos dentro de las chimeneas de estas fuentes. Y así comenzó la asombrosa aventura de la evolución de la vida en nuestro... Los huracanes pueden ser mucho más aterradores de lo que a menudo creemos, en especial porque pueden desencadenar terremotos. Este sorprendente y alarmante fenómeno, conocido como terremotos de tormenta, fue descubierto por accidente hace no mucho tiempo. Todo comenzó cuando unos científicos estaban tratando de saber más sobre los terremotos de baja frecuencia. Son esos terremotos que son tan débiles que no se pueden sentir. Verás, bajo nuestros pies, la Tierra está constantemente vibrando de maneras sutiles e incesantes que no podemos oír ni ver sin el equipo adecuado.
Este zumbido geológico, por así decirlo, está impulsado por el movimiento de los océanos, que cubren alrededor del 70% de la superficie de nuestro planeta. Los científicos han descubierto que este zumbido podría ser en realidad un registro útil de sucesos ambientales. Para averiguar de dónde proviene, los expertos utilizaron un equipo conocido como sismómetro. Puedes pensar en estos dispositivos como pequeñas orejas presionadas contra el suelo, que captan todo tipo de vibraciones, como los fans saltando en el concierto de su ídolo, aviones volando cerca o incluso terremotos superdistantes que sacuden la Tierra. Los terremotos de muy baja frecuencia son difíciles de rastrear a largas distancias porque las señales que producen pueden aparecer de manera diferente en distintos dispositivos de medición. Para solucionar este problema, los expertos idearon una forma de seguir estas señales combinando lecturas de áreas más pequeñas, algo así como armar un rompecabezas. Sin embargo, mientras hacían esto, se toparon con un extraño conjunto de sucesos que se parecían un poco a los terremotos que estaban estudiando, pero no eran exactamente iguales. La primera cosa extraña que notaron fue que este fenómeno específico era estacional. Nunca ocurría entre mayo y agosto, por ejemplo. Eso es completamente diferente de los terremotos, que pueden suceder en cualquier momento del año. La segunda cosa llamativa es que los terremotos suelen ocurrir más en la parte occidental de los Estados Unidos, donde el suelo se desplaza a lo largo de fallas en la superficie. Pero estas nuevas y extrañas vibraciones se extienden no solo a lo largo de la costa oeste de América del Norte, sino también hacia el lado oeste. Entonces, ¿qué podría estar desencadenando este nuevo fenómeno? Lo que descubrieron es que muchos de estos temblores coincidieron con el momento en que grandes tormentas azotaron América del Norte. Así que, en esencia, estamos hablando de una cadena de reacciones. Lo que ocurre es que durante una temporada específica, los huracanes o tormentas fuertes pueden transferir energía a los océanos, formando olas muy fuertes. Estas olas luego interactúan con la tierra sólida, donde se produce actividad sísmica. Estas explosiones de energía que nacen de grandes tormentas pueden irradiarse a miles de kilómetros a través de los continentes, lo que ahora llamamos terremotos de tormenta. Se cree que este fenómeno puede desencadenar terremotos de hasta 3,5 en la escala de Richter. Esto significa que puede ser percibido por muchas personas, pero normalmente no causa daños. Pero eso no significa que nos relajemos, ya que las aguas oceánicas pueden, de hecho, aumentar la intensidad de los huracanes. Tal como sucedió con el aterrador huracán Milton, que recientemente dejó un rastro de destrucción a través de Florida. La zona azul-violeta que estás mirando es el huracán Milton, visto desde una perspectiva satelital. El 9 de octubre, este huracán mantuvo vientos de 250 kilómetros por hora y azotó la región con fuertes lluvias, vientos dañinos y marejadas ciclónicas peligrosas para la vida. Las estimaciones muestran que las pérdidas podrían alcanzar hasta los $34,000 millones, lo que lo convertiría en una de las tormentas más costosas en la historia de Estados Unidos. Lo que sucedió con el huracán Milton fue bastante complicado. Todo comenzó con unas aguas muy cálidas en el Golfo de México, las cuales actuaron como un impulso, al darle a este huracán la energía que necesitaba para crecer. Y luego, hubo además un proceso llamado reemplazo de pared del ojo que lo ayudó a hacerse más grande. Nos detendremos en eso en un momento. Entonces, cuando el huracán Milton se acercaba a la costa, ocurrió algo extraño. Se cruzó con una corriente de aire de rápido movimiento llamada corriente en chorro, que fluye a gran altura en la atmósfera. Normalmente, los vientos en las partes norte y noroeste de un huracán no son tan fuertes como en otras zonas. Pero debido a esta interacción con la corriente en chorro, los vientos en estas partes de la tormenta se volvieron mucho más fuertes de lo esperado. En casi cada giro, el huracán Milton sorprendió a todos e intensificó su fuerza más rápido de lo que hemos visto en años. Amenazó con golpear tanto la costa oeste como la este de Florida con una peligrosa marejada, poniendo en gran riesgo la bulliciosa zona de la bahía de Tampa, que alberga a más de 3 millones de personas. Entonces, ¿cómo se convirtió el Milton en un problema tan grave? Bueno, el asunto comenzó en el Océano Pacífico Oriental. Por lo general,
Los huracanes siguen un camino bastante predecible. Salen de la costa de África, cruzan el Atlántico y ganan fuerza en las cálidas aguas del Caribe. Pero el Milton tuvo un giro en su historia de origen. Comenzó como los remanentes de una depresión tropical que cruzaron la península de Yucatán y se encontraron con un frente estancado en el Golfo. Una vez que el Milton se puso en marcha, no se contuvo. Pero cuando alcanzó esas temperaturas récord en el océano, fue como darle una bebida energética. El agua cálida y el aire húmedo eran los ingredientes perfectos para un huracán en ascenso. Rápidamente, las velocidades del viento de Milton aumentaron a 150 kilómetros por hora. Así que pasó de ser una tormenta tropical a un huracán de categoría 5 en menos de 2 días, lo cual es una locura y algo fuera de lo normal. Como si eso no fuera suficiente, el huracán Milton también pasó por un fenómeno llamado reemplazo de la pared del ojo. Los huracanes giran alrededor de un ojo mayormente despejado en el centro. Pero durante la noche, el Milton comenzó a formar nuevas bandas de lluvia en sus bordes exteriores, mientras formaba un segundo anillo alrededor de su ojo. Este proceso lo ayudó a crecer aún más, lo que dispersó las velocidades del viento y le dio una huella más amplia. Es un poco como mudar la piel y prepararse para volverse aún más poderoso. El huracán Milton también tuvo una pequeña oscilación en su trayectoria, lo que cambió su rumbo. Puedes imaginarlo como un trompo que es empujado y tambalea un poco antes de recuperar su equilibrio. Ese tambaleo significó que algunas zonas podrían ser golpeadas con fuerza o librarse de lo peor de la tormenta. Por suerte, el huracán Milton se debilitó un poco debido a algunos cambios de viento en la atmósfera hasta que finalmente tocó tierra. Luego cruzó la península y se dirigió al mar, perdiendo fuerza rápidamente al alejarse de las aguas cálidas. Aunque los daños fueron significativos, la buena noticia, si es que se puede llamar así, es que los expertos sinceramente esperaban que las cosas fueran mucho, mucho peores. Aún así, surge una pregunta. ¿Cuán cerca estuvo la velocidad del viento del Milton del máximo? O en otras palabras, ¿existe un límite para la fuerza que puede alcanzar un huracán? La respuesta es sí. Existe un límite de velocidad para los vientos de un huracán, pero no es una cifra exacta. Doctor, no entiendo qué está pasando. Me siento mareada y, ¿cómo decirlo? ¡Me estoy inclinando! No sucedió de la noche a la mañana. No es que me desperté y no podía estar de pie derecha. No, un día sentí que mi eje se había desplazado 2,5 centímetros. Otro día eran 5 centímetros. Y una vez, no me va a creer, fueron 80 centímetros. Eso es alarmante. ¿Qué pasa si accidentalmente me volteo y todos mis habitantes se caen de mi superficie? Querida Tierra, realizamos algunas pruebas y estamos listos para explicar una desafortunada combinación de factores que han afectado tu eje. El último quizás sea el más inesperado y perturbador. Todo comenzó en marzo de 2011, cuando un devastador terremoto de magnitud 9 sacudió la costa este de Japón. Fue tan potente que no solo desplazó el eje de la Tierra, sino que también acortó la duración de un día. Este terremoto desplazó el eje de nuestro planeta aproximadamente 16,5 centímetros y pudo haber movido la isla principal de Japón unos 2,5 metros. Al igual que otros terremotos de gran magnitud, también alteró la velocidad de rotación de la Tierra. Para hacerlo más fácil, comparémoslo con un patinador sobre hielo. Cuando un patinador acerca sus brazos hacia su cuerpo, gira más rápido al concentrar su masa cerca del eje de rotación. Algo similar ocurre durante los terremotos más poderosos. Desplazan la masa de la Tierra más cerca de su eje de rotación, haciendo que gire más rápido y acortando la duración del día. Los cálculos mostraron que el terremoto de Japón aceleró la rotación de la Tierra en aproximadamente 1,8 microsegundos, que son 1,8 millonésimas de segundo. No es gran cosa, pero a la larga, cada nanosegundo cuenta. En comparación, el infame terremoto de Indonesia acortó la duración de un día en 2,68 microsegundos. Ocurrió el 26 de diciembre de 2004 a las 00:58:53 UTC. El epicentro se ubicó frente a la costa occidental del norte de Sumatra, Indonesia.
Este potente terremoto submarino desencadenó tsunamis devastadores que arrasaron el Océano Índico y causaron una destrucción generalizada y una inmensa pérdida de vidas en países como Indonesia, Sri Lanka, India y Tailandia. Incluso áreas costeras tan lejanas como el este de África sufrieron graves daños. La magnitud del terremoto, inicialmente registrada en 9,0 en la escala de Richter, fue luego ajustada a entre 9,1 y 9,3, y así se convirtió en el terremoto más poderoso jamás registrado en Asia. La falla, cuando la corteza terrestre se rompe por completo y sus partes se deslizan una frente a la otra, duró entre 500 y 600 segundos, y fue la duración más prolongada que se haya observado. La inmensa fuerza del sismo provocó que todo el planeta vibrara al menos 1,25 centímetros y desencadenó otros terremotos tan lejanos como en Alaska. Toda esa inmensa energía liberada por el terremoto provocó cambios sutiles pero bastante medibles en la Tierra. El desplazamiento de masa cambió ligeramente la rotación del planeta, acortando el día. También causó una pequeña oscilación en el eje terrestre, de 2,5 a 6 centímetros, hacia 145 grados de longitud este. Entonces, cuando hay cambios en la velocidad de rotación y el eje de la Tierra, ocurre una redistribución de masa. Esto puede suceder de manera natural, mediante desastres, pero las actividades humanas también pueden provocarlo. Toma como ejemplo la presa de las Tres Gargantas. Esta enorme estructura que cruza el río Yangtze en la provincia de Hubei, China, podría parecer un triunfo de la ingeniería, pero en realidad es más que eso. Terminada en 2012 después de casi 20 años, esta colosal presa mide 2.334 metros de longitud y 185 metros de altura. Y sí, es tan grande que puede afectar la forma en la que nuestro planeta gira. Su embalse es capaz de contener 40 kilómetros cúbicos de agua y tiene suficiente masa para alterar ligeramente la inercia rotacional de la Tierra, ralentizando así un poco la rotación del planeta. Según la NASA, el embalse de las Tres Gargantas podría desplazar la posición del polo terrestre en casi 2,5 centímetros e incrementar la duración de un día en 0,06 microsegundos. Las represas no son la única preocupación. Si el hielo polar se derrite, el agua fluye hacia los océanos elevando los niveles del mar, especialmente cerca del Ecuador. Este cambio de masa ralentiza la rotación de la Tierra mucho más que las represas. No lo sentirás en tu día a día, pero puede afectar equipos ultraprecisos, como los relojes atómicos. Para corregir esto, los científicos sugirieron un segundo intercalar negativo, que reduzca un minuto a 59 segundos para equilibrar los cambios en la rotación de la Tierra. Bueno, estarás pensando que no tienes nada que ver con todas esas inclinaciones, ya que no construyes represas, ¿verdad? Mala noticia. Si te duchas seguido, eres parte del asunto también. Cada vez que abres el grifo, estás afectando un poquito la inclinación de la Tierra. La cuestión es que nuestro planeta siempre está cambiando y adaptándose, así que incluso acciones pequeñas, como usar agua, pueden influir en su orientación. En las últimas 2 décadas, la extracción de agua subterránea ha provocado que la inclinación de la Tierra se desplace 80 centímetros. Esta redistribución de agua equivale a aproximadamente 0,6 centímetros de aumento en el nivel del mar. Resulta que, entre las causas relacionadas con el clima, la redistribución del agua subterránea tiene el mayor impacto en el desplazamiento del polo de rotación de la Tierra. ¿Pero qué es el agua subterránea? Es el agua almacenada debajo de la superficie terrestre, que llena los espacios que hay entre el suelo, la arena y la roca. Proviene de la lluvia y otras precipitaciones que se filtran en el suelo y se acumulan en depósitos subterráneos conocidos como acuíferos. A diferencia de los ríos y lagos, el agua subterránea permanece bajo la superficie y actúa como una reserva natural de agua. Gracias a ello, contamos con un suministro constante incluso durante los periodos de sequía. Muchas personas, especialmente en zonas rurales, dependen del agua subterránea como su principal fuente de agua potable. Los agricultores la utilizan para regar cultivos, mientras que las industrias la usan en procesos de fabricación y sistemas de enfriamiento. Suena bastante inofensivo, ¿no es así?
¿Cómo puede algo tan útil hacer que nuestro planeta se desplace? Pues bien, un estudio que abarca datos desde 1993 hasta 2010 reveló que hemos bombeado alrededor de 2.150 gigatoneladas de agua subterránea en ese tiempo. Y esta extracción de agua a gran escala ha alterado la inclinación y la rotación de la Tierra. Después de utilizar el agua subterránea, gran parte fluye hacia los océanos y contribuye al aumento del nivel del mar. En zonas como el oeste de América del Norte y el noroeste de la India, la gente utiliza mucha agua subterránea. Y puede que haya una conexión con estos cambios. Enfrentémoslo. Todos estos hallazgos son bastante preocupantes. Pero entender el impacto del uso del agua subterránea ya es un enorme paso en la dirección correcta. ¡Oye! ¡Aún no he terminado! Este problema de inclinación no solo incluye cosas que suceden en la Tierra. También debemos considerar el espacio. Hemos hablado mucho sobre el agua, ¿verdad? Bueno, la Luna juega un papel importante también. Su gravedad es fundamental para formar mareas. Entonces, otra cosa que afecta mucho a nuestro planeta es el movimiento gradual de la Luna que se está alejando de la Tierra. Estos dos cuerpos interactúan gravitacionalmente, lo que hace que la rotación de la Tierra se desacelere con el tiempo, aunque sucesos significativos como terremotos la aceleran temporalmente. ¿Cómo lo descubrimos? Me alegra que lo preguntes. Cierta vez, alguien les prestó atención a unos corales antiguos. Después de analizarlos, los científicos se dieron cuenta de que la Tierra había girado mucho más rápido en el pasado. Lo interesante es que los corales crecen formando capas delgadas de carbonato de calcio. Lo hacen diariamente y las variaciones reflejan los cambios estacionales. Al contar estas capas, los científicos han calculado la cantidad de días en un año hace millones de años. Descubrieron que la Tierra tenía alrededor de 420 días por año hace entre 444 y 419 millones de años. Pero con el tiempo, la influencia de la Luna hizo que la rotación de la Tierra sea más lenta y ahora solo tenemos 365 días en un año. Me siento estafada, ¿sabes? En este momento... El mar está un poco agitado hoy. Nada especial, pero aún así... Tienes esa sensación en el estómago, como un presentimiento de fatalidad. Algo malo va a suceder. Y entonces escuchas gritos aterrorizados. Te das la vuelta y ves una ola gigante, mucho más alta que las que rodean. ¿Es un tsunami? Es cierto, cuando la gente piensa en olas destructivas y aterradoras, los tsunamis son lo primero que viene a la mente. Pero la que va a golpear tu barco tiene una naturaleza diferente. Es una ola gigante. Tanto los tsunamis como las olas gigantes pueden causar consecuencias catastróficas. Sin embargo, la diferencia radica en lo que provoca estas paredes de agua y dónde ocurre la destrucción que traen consigo. Así que imagina una ola gigante de 18 metros de altura arrollando tu barco. Es un milagro que la embarcación no se hunda. Esta enorme ola, una total rebelde, parece haber aparecido de la nada, de manera muy repentina e inesperada. Pero por muy misteriosas, solitarias y ominosas que puedan parecer las olas rebeldes, en realidad no son tan raras. Ahora, imagina el promedio de una habitación en tu casa. El techo probablemente tenga una altura de 2,5 metros. Una casa típica de 2 pisos mide entre 6 y 9 metros de altura. Y la Estatua de la Libertad tiene una altura de 34 metros si la medimos desde los pies hasta la parte superior de la cabeza. Ahora tienes algo con qué comparar las olas gigantes. La más grande de estas puede alcanzar una altura de 15 a 27 metros. Para ser considerada rebelde, una ola debe aparecer aparentemente de la nada y ser más alta que las otras olas en el área. Sin embargo, cuanto más alta, sigue siendo objeto de debate. Algunos expertos creen que debería ser al menos el doble de alta que otras grandes olas de la zona, mientras que otros no están de acuerdo. Las olas monstruosas también son más empinadas que las normales, que generalmente tienen forma de grandes marejadas, lo que les permite a los barcos maniobrar hacia arriba y hacia abajo en ellas, incluso cuando son realmente altas. Sin embargo, una ola monstruosa se asemeja a un muro de agua, y dado que es más empinada que las otras, choca contra un barco con una fuerza enorme. A veces puede romper sobre la embarcación. Otra razón por la que las olas gigantes son un misterio es que nadie ha filmado jamás la formación de una de ellas, ni ha seguido su ciclo de vida.
Hay varias fotos de olas gigantes, pero durante muchos siglos, la única evidencia de su existencia fueron las leyendas e historias contadas por los marineros que las sobrevivieron. Los científicos aún no están seguros de cómo se forman, pero una teoría involucra el reforzamiento de ondas. Esto ocurre cuando dos ondas interactúan y sus alturas se combinan. Entonces, cuando una ola de 4,5 metros pasa sobre otra de 4,5 metros, hagamos las cuentas, resulta en una ola de 15 metros de corta duración. Pero las olas gigantes pueden ocurrir no solo en el océano. El 10 de noviembre de 1975, en el lago Superior, un grupo de 3 olas gigantes, también conocidas como las Tres Hermanas, podría haber hundido el SS Edmund Fitzgerald, un carguero estadounidense de los Grandes Lagos. El barco y los miembros de la tripulación se perdieron en la catástrofe. Las olas se sucedían demasiado rápidamente, por lo que la embarcación no podía recuperarse y deshacerse del agua de la primera ola antes de que la siguiente golpeara. El capitán, que no estaba lejos de Fitzgerald, informó que su embarcación había sido golpeada por 2 olas de 9 a 10 metros. Estas, seguidas probablemente por una tercera, luego se movieron hacia el Fitzgerald y podrían haber causado el hundimiento. Ahora digamos adiós a eso y pasemos a los tsunamis. Es un desastre natural extremadamente peligroso. Es muy diferente de las olas gigantes. En la mayoría de los casos es causado por un terremoto submarino. Usualmente cuando un tsunami se forma tiene solo unos pocos metros de altura. Pero cuanto más se acerca a la costa, más crece. Pronto entra en aguas poco profundas y comienza a desacelerarse. La primera ola del tsunami choca contra la costa. Su parte superior se mueve más rápido que la inferior, lo que hace que sea tan alta y empinada. El punto más bajo de la ola llega a tierra firme primero. En el proceso crea un efecto de vacío que aleja el agua de la costa y deja al descubierto el puerto y el fondo marino. Aquellos que reconocen esta primera señal de un tsunami que se acerca aún tienen la oportunidad de salvar sus vidas. 5 minutos después, una enorme pared de agua golpea la costa y arrasa con todo a su paso. Pero no es solo una ola, son muchas. Este fenómeno se llama tren de olas. La velocidad de este tren no depende de la distancia desde su origen, sino de la profundidad del océano. Los tsunamis pueden moverse tan rápido como un avión a reacción en medio del océano. Pero una vez que entran en aguas poco profundas, su velocidad disminuye. La primera ola del tsunami generalmente no es la más fuerte, pero muchas personas no lo saben y cometen un grave error que a veces cuesta vidas. Después de que pasa la primera ola, se relajan y creen que el peligro ha terminado. Por eso las siguientes olas, mucho más grandes y poderosas, los toman por sorpresa. A veces un tsunami llega como un torrente de agua espumosa. Otras hace que el mar se retire, lo que deja atrás peces varados y botes volteados. Además, si notas una leve subida del nivel del mar, podría ser un indicio de un tsunami que se aproxima. La corriente entrante es la primera ola del tsunami. La segunda puede ser incluso mayor, y llega un tiempo después. También puedes notar burbujas, remolinos y formaciones extrañas en el agua de mar. Son otra señal segura de que un tsunami se acerca. Las oleadas repetitivas también pueden advertirte sobre este fenómeno. Si ves ondas inusuales que llegan a intervalos regulares, podría ser el momento de evacuar hacia tierras altas. Sorprendentemente, algunos de los tsunamis más grandes del mundo fueron causados por deslizamientos de tierra. Por ejemplo, un deslizamiento en la bahía Lituya, en Alaska, formó una megaola, una de las más grandes registradas. Su altura fue de 524 metros. El megatsunami se elevó sobre el promontorio, por lo que arrasó árboles, plantas y suelo hasta llegar a la roca madre. La ola alcanzó más de la mitad de la altura del Burj Khalifa, la construcción más alta del mundo. Cuando un tercio del volcán East Molokai en Hawái se derrumbó y colapsó en el Océano Pacífico, desencadenó un tsunami del tamaño de uno de los edificios más altos del mundo, la Torre de Shanghái. La ola alcanzó aproximadamente 610 metros de altura. Otro fenómeno oceánico extraño y peligroso son las olas cuadradas. Aparecen cuando dos patrones de olas diferentes chocan entre sí a 90 grados. A menudo ocurre cerca de penínsulas o tierras donde se encuentran dos mareas u océanos diferentes. Este fenómeno parece bastante espectacular, pero solo si lo observas desde la orilla. Si piensas en meterte al agua para jugar con esas olas, las corrientes cruzadas en ese lugar pueden fácilmente arrastrar bajo la superficie incluso a un nadador experimentado. Las olas cuadradas han causado muchos accidentes marítimos a lo largo de los años. Y si ves olas revueltas y agitadas llevando escombros marinos y algas, mantente fuera del agua también. Puede ser una señal de una fuerte corriente de resaca.
Puede llevarte muy lejos mar adentro. Y ahora permíteme hablarte de un fenómeno mucho más grande. Yo diría que a escala planetaria, llamado ondas de Rossby. Hay dos tipos de estas ondas, oceánicas y atmosféricas. Pero ya que hemos estado hablando de las olas oceánicas, sí. Las ondas de Rossby de movimiento lento son completamente diferentes a las ondas superficiales del océano. No se parecen a esas que rompen en la costa. No, las ondas de Rossby son movimientos gigantes del océano que se extienden horizontalmente a lo largo del planeta. Se desplazan cientos de kilómetros en dirección oeste y son tan masivas que pueden cambiar las condiciones climáticas en nuestro planeta. Contribuyen a las mareas altas e incluso a inundaciones en algunas áreas de todo el mundo. Los movimientos de las ondas de Rossby son complicados y dependen de la ubicación. Por ejemplo, en el Pacífico, las ondas más cercanas al Ecuador tardan de unos meses a un año en atravesar el océano. Al mismo tiempo, las más alejadas del Ecuador a menudo necesitan más de 10 años para completar este viaje. Así que, cuando pasen, asegúrate de saludar. No un terremoto, sino un megaterremoto podría ocurrir en Japón. Es más aterrador, más grande y más destructivo que los temblores habituales. Sin embargo, el problema es que sucederá bajo el agua, lo que significa que desencadenará un enorme tsunami de 30 metros de altura. Una columna de agua, casi tan alta como un edificio de 10 pisos, se abatirá sobre las ciudades costeras, arrasando con cientos de casas. El flujo de agua puede destruir todo a su paso, como una bola de boliche que derriba bolos. Y luego tal vez otra ola y otra. Cualquier persona que esté en peligro debe estar alerta. ¿Cómo sobrevivir? Lo descubrirás más adelante en este video. Pero primero, averigüemos qué es un megaterremoto. Este es un terremoto con una magnitud de 9 o más. Este fenómeno es muy raro y no depende de la potencia del temblor, sino de la longitud de la falla donde ocurre. Cuanto más larga es la falla, más fuerte es el terremoto. Pero, ¿qué son las fallas? Son grietas en las rocas de la corteza terrestre que se mueven unas con respecto a otras. Imagina un gran rompecabezas donde cada pieza es una placa tectónica gigante. Cuando una parte del rompecabezas se aleja de otra o cuando chocan, es ahí cuando comienzan los terremotos. Si la falla entre las partes es larga, entonces la magnitud del terremoto es grande. El megaterremoto más grande que se ha registrado ocurrió el 22 de mayo de 1960, en Chile. La falla tenía más de 1.500 kilómetros de largo. Y ahora, un megaterremoto similar puede ocurrir bajo el agua. Así fue como todo comenzó. El año pasado, el 8 de agosto, a las 16:42, ocurrió un terremoto de magnitud 7,1 en el sur de Japón. Los temblores se registraron frente a la costa de la isla principal de Kyushu. Todos estaban aterrados, esperando que apareciera un gran tsunami. Pero, por suerte, enfrentaron solo una pequeña ola. Se desplomó en la costa, pero no destruyó edificios. Alrededor de 15 personas resultaron heridas, lo cual es triste, por supuesto. Pero podría haber sido peor. Parecía que el desastre había pasado. Los residentes respiraron aliviados. Sin embargo, después de eso, la Agencia Meteorológica de Japón envió una advertencia sobre un posible megaterremoto que podría ser increíblemente devastador. Un terremoto previo de magnitud 7,1 podría ser presagio de una catástrofe inminente, un desastre que afectaría a 250,000 de personas. Tan pronto como la gente escuchó esto, corrieron a comprar comestibles. El aumento en la demanda y un leve pánico llevaron a la escasez de arroz y otros productos básicos. La gente estaba acumulando alimentos y preparándose para lo peor. Pero, una semana después, la Agencia Meteorológica de Japón canceló la advertencia. Nadie sabe si un megaterremoto y un tsunami ocurrirán en esta región, pero las probabilidades son muy altas. Para comprender la naturaleza de este peligro, debemos sumergirnos bajo el agua en un lugar llamado Fosa de Nankai. Es una falla submarina de 800 kilómetros de longitud que corre casi paralela a la costa pacífica de Japón. Este es el lugar donde se encuentran dos gigantescas secciones de la corteza terrestre.
la placa del mar de Filipinas y la placa euroasiática. La placa filipina se está subduciendo y deslizándose lentamente debajo de la placa euroasiática, en la cual Japón se encuentra parcialmente ubicado. Durante este movimiento, las placas se atascan, acumulando energía. Luego, cuando se mueven y vuelven a alinearse, liberan una poderosa ráfaga de energía. Y esta energía es capaz de provocar uno de los terremotos más potentes del mundo. Los expertos informan que la probabilidad de un megaterremoto y un tsunami es del 80%. En los últimos 1400 años han ocurrido megaterremotos cada 100 o 200 años en esta región. La última vez que esto sucedió en Japón fue en 1946. Todo el país sintió un poderoso temblor que destruyó 36,000 casas en la parte sur de la isla de Honshu. Cada año, la probabilidad de que se repita este desastre aumenta en un 1%. ¿Y sabes cuántos años han pasado? ¡79! Según los expertos, un megaterremoto de magnitud entre 8 y 9 puede desencadenar un tsunami que inundará pequeñas islas frente a la costa de Japón. Y las áreas con grandes poblaciones en las islas de Honshu y Shikoku pueden quedar inundadas en minutos. Cientos de miles de personas están en riesgo. Puede haber daños por valores de billones de dólares. Según algunos informes, alrededor de 530,000 personas podrían perder sus hogares. Para salvar vidas, el país debe llevar a cabo una evacuación a gran escala. Pero el problema es que nadie conoce la fecha exacta. En general, nadie en el mundo puede predecir cuándo ocurrirá el próximo gran terremoto. En el caso de la fosa de Nankai, puede suceder en unos pocos días, unos años o incluso siglos. Entonces, ¿qué se debería hacer? Prepararse. Japón ha tenido terremotos durante mucho tiempo, por lo que el país ha aprendido a sobrevivir un desastre con pérdidas mínimas. Casi todos los edificios de Japón están equipados con amortiguadores, que son dispositivos que suprimen las vibraciones y hacen que las casas sean más resistentes a los temblores. Además, en las costas de Japón, los residentes han construido barreras largas y altas que no permiten que las poderosas olas lleguen a tierra firme. Japón también cuenta con un avanzado sistema de alerta de terremotos. Es imposible predecir la actividad sísmica poderosa con días o semanas de anticipación, pero es posible detectar pequeños temblores que podrían anunciar un terremoto inminente. Unos dispositivos especiales monitorean las señales sísmicas y transmiten los datos a ciertos programas. Luego, estos programas evalúan la magnitud e intensidad de los temblores y envían alertas a los teléfonos. Esto puede brindar segundos e incluso minutos preciosos para que los habitantes lleguen a tiempo al refugio más cercano. Estos sistemas también se utilizan para reducir la velocidad de los trenes y detener el trabajo en las fábricas, hospitales y edificios de oficinas. Es mucho más seguro para un conductor de tren reducir la velocidad durante un terremoto que avanzar a toda marcha. Pero, ¿qué pasa si estás en la calle y no puedes escuchar los mensajes de tu teléfono? ¿Cómo actuar en caso de desastre? Esto cuenta no solo para Japón, sino también para cualquier lugar donde pueda ocurrir un tsunami o un terremoto. Para sobrevivir a un tsunami, debes prepararte mucho antes de que llegue una gran ola. Es muy importante tener buenas relaciones con los vecinos. Sé amistoso con ellos, ayúdalos y trátalos bien. En momentos de problemas o desastres, es beneficioso contar con personas con las que tienes una buena relación. Ellos pueden ayudarte a salir de una situación difícil y tú también puedes ayudarlos a ellos. Sé amable y compasivo con las personas. De esta manera, es mucho más fácil sobrevivir a cualquier desastre. Prepara una mochila con lo necesario de antemano. Incluye un botiquín de primeros auxilios, comida enlatada, linternas, una radio a pilas y agua embotellada. Todo esto no solo salvará tu vida, sino que también ayudará a otras personas en apuros. Si sientes que comienza un terremoto, busca refugio de inmediato. Si estás en casa, intenta apoyarte contra una pared cerca del centro del edificio o métete debajo de muebles pesados y firmes como un escritorio o una mesa. Mantente alejado de las ventanas y puertas principales. Y nunca uses el ascensor. Si estás en la calle, no te acerques a líneas eléctricas ni a objetos que puedan caer.
Durante un tsunami, debes subir lo más alto posible para evitar ser arrastrado por el agua. Mantente lo más lejos de la costa que puedas. Un tsunami que golpee las principales ciudades en o cerca del mar Mediterráneo y en la parte noreste del Océano Atlántico no es una cuestión de si, sino de cuándo. Es aterrador y surrealista pensar que lugares como Cannes o Barcelona podrían verse repentinamente azotados por una enorme ola. Pero el hecho es que las costas europeas se encuentran en áreas tectónicas activas. Solo alrededor de 10% de todos los tsunamis en el mundo ocurren en el Mediterráneo y ha habido al menos 290 en esta área desde 1600 antes de la era común. A pesar del número relativamente bajo, este fenómeno ha causado numerosos desastres devastadores a lo largo de la historia de Europa. En 1755, un terremoto de magnitud 8,5 con epicentro al oeste-suroeste del Cabo de San Vicente provocó un tsunami que destruyó gran parte de Lisboa, la capital de Portugal. Unos 40 minutos después del terremoto, una enorme ola arrasó con el puerto y el centro de la ciudad, avanzando rápidamente por el río Tajo. El fenómeno fue tan rápido que varias personas a caballo tuvieron que galopar hacia terrenos más altos para evitar ser arrastradas. Y eso fue solo el comienzo de una pesadilla, ya que dos olas más aterradoras golpearon Lisboa justo después. Un desastre como este es similar a lo que vemos en el Océano Pacífico varias veces por siglo, pero en el Atlántico es muy raro. Se espera que este tipo de gran tsunami ocurra cada 3 o 5 siglos, pero ahora podría suceder mañana. Marsella, en Francia, Chipiona, en España y otras ciudades están en la lista de ubicaciones importantes que podrían inundarse pronto, con aproximadamente un 100% de posibilidad de ser golpeadas por un tsunami en los próximos 30 años. Las estadísticas muestran que la ola probablemente será de más de 1 metro de altura. Sé que no suena mucho, en especial porque cuando pensamos en tsunamis, imaginamos olas aterradoramente altas, como la que golpeó la bahía Lituya en Alaska. En ese caso, la ola tenía más de 518 metros de altura. Pero debemos recordar que incluso las olas de solo 50 centímetros de alto pueden ser peligrosas para los nadadores, porque no solo importa la altura del tsunami, sino también el flujo y el movimiento del agua, sin mencionar las inundaciones que pueden dañar playas, puertos y calles. Si la costa tiene un pequeño puerto y el malecón es excepcionalmente bajo como en Cannes, este desastre natural podría ser mucho más peligroso. Tsunamis de alrededor de 2 metros de altura pueden levantar coches del suelo, mientras que olas más pequeñas pueden crear muros de agua que viajan a 65 kilómetros por hora. Además, existen estos eventos menores que tal vez no arruinen todo, pero que aún pueden costar una fortuna. Por ejemplo, grandes bancos de arena que se mueven en el fondo del océano, como las dunas de arena que cambian en los desiertos, pueden dañar los oleoductos o cables submarinos para internet y comunicaciones, y eso termina costando millones de dólares a empresas y gobiernos. Es por eso por lo que las organizaciones como la UNESCO están preocupadas por la posibilidad de que un tsunami peligroso golpee Europa pronto, así que están haciendo todo lo posible para prevenir escenarios apocalípticos, como lo que sucedió en 2004 cuando un terremoto frente a la costa de Sumatra, Indonesia, causó olas de más de 30 metros de altura en las comunidades costeras, resultando en más de 200.000 vidas perdidas. Y no olvidemos 2011, cuando un terremoto frente a la costa de Tohoku, Japón, provocó un tsunami que llegó a unos 9,5 kilómetros tierra adentro y causó un gran accidente nuclear en una central eléctrica a lo largo de la costa. Más de 16,000 personas perdieron la vida en esa tragedia, y el evento resultó en miles de millones de dólares en daños a la infraestructura. Estos desastres fueron un gran llamado de atención y hemos avanzado mucho desde 2004.
Hoy estamos mucho más seguros, en gran parte porque el sistema de alerta de tsunamis es altamente efectivo para detectar esta peligrosa situación con rapidez. A diferencia de muchos otros fenómenos naturales, un tsunami puede ser anticipado. Quizás solo tengamos unos minutos para actuar, pero si todos sabemos qué hacer, se pueden salvar muchas vidas. Y en la mayoría de las partes del mundo, las sirenas se utilizan comúnmente para alertar a la gente sobre tsunamis. Para activar la sirena lo antes posible, las alertas iniciales de tsunami generalmente se basan solo en datos sísmicos. Primero, los especialistas reciben información sobre un terremoto. Las ondas sísmicas viajan aproximadamente 100 veces más rápido que los tsunamis, por lo que tienen suficiente tiempo para analizar los datos y determinar si el terremoto podría haber generado un tsunami y si deberían emitir una alerta inicial. En los centros de alerta de Estados Unidos, por ejemplo, los científicos generalmente emiten alertas iniciales dentro de los 5 minutos posteriores a un terremoto. Si se sospecha un tsunami, estas alertas también pueden incluir información sobre los tiempos de llegada de las olas, acciones recomendadas e impactos potenciales. Pero dar la alarma no es suficiente. Para salvar vidas, las comunidades costeras también necesitan ser entrenadas para responder rápidamente y de la mejor manera posible. Por eso la UNESCO produjo este programa llamado Tsunami Ready, dirigido a capacitar a las personas que viven en áreas costeras en riesgo sobre cómo actuar en caso de un evento de tsunami para el año 2030. La idea es ayudar a las comunidades a mantenerse seguras, enseñándoles cómo proteger sus medios de vida y resguardar sus hogares. Ser reconocida como Tsunami Ready por la UNESCO no significa que una comunidad sea a prueba de tsunamis. Por supuesto, es más bien un reconocimiento de que han adoptado todas las medidas posibles para mitigar los riesgos de tsunamis. Así que las autoridades están ayudando a las comunidades a prepararse instalando señales de evacuación, estableciendo procedimientos de seguridad y creando planes para alertar a los turistas, como España, que distribuyó señales de advertencia de tsunamis a lo largo de toda la costa, así como señales que muestran rutas de evacuación hacia terrenos más altos. Y España debe estar preparada. Quiero decir, solo 7 tsunamis han golpeado el país desde el año 365, así que es difícil predecir los efectos de un evento así, pero podrían ser devastadores, considerando que las áreas costeras españolas son tan económicamente importantes. También hay una zona de peligro en la falla de Averroes, debajo del mar de Alborán. Si ocurre un terremoto en este punto, la gente tendrá solo 21 minutos para escapar de un tsunami. La UNESCO también ha establecido 12 centros de alerta de tsunamis, que abarcan Europa también. Esta iniciativa incluye 5 centros ubicados en las regiones del Mediterráneo y en el noreste del Atlántico. Estos centros pueden salvar miles de vidas porque monitorean las perturbaciones oceánicas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Luego, tras analizar la amenaza, envían mensajes basados en el potencial de... Cuando pensamos en volcanes activos, una región viene inmediatamente a la mente: el cinturón de fuego del Océano Pacífico. 3/4 partes de los volcanes de la Tierra se encuentran en esa zona. Comparemos el área con Australia, que no tiene ninguna actividad volcánica. El viejo continente de Europa también está tranquilo, o al menos nos gusta pensar eso. ¿Puedes adivinar cuál es el volcán más activo de Europa? Si pensaste en el monte Etna en la isla de Sicilia, en Italia, acertaste. El volcán ha erupcionado unas 200 veces y ha estado lejos de dormir en las últimas décadas. La última vez que esto ocurrió fue en agosto de 2023. La montaña más alta del Mediterráneo tiene medio billón de años. Pero en Islandia hay un volcán mucho más joven. Se activó el 10 de julio de 2023. Por la tarde, 3 fisuras aparecieron en el suelo de una península al suroeste de la isla. Esto fue en la base de un pequeño pico montañoso, el Litli Rutur. Su nombre significa pequeño carnero en el idioma local. El volcán arrojó lava fundida a gran altura en el aire. También había columnas de gas en la zona.
pero la comunidad científica no se sorprendió por el evento. Ya sabían mucho sobre el área volcánica que se extiende entre las ciudades de Reykjavik y Keflavik. Su nombre es difícil de pronunciar. Fagradalsfjall. ¡Ey! ¿Quién se robó las vocales? Ya había erupcionado durante los 2 veranos anteriores. Esta actividad llegó después de 8 siglos de inactividad. En los días previos a la última erupción, los sismólogos, los científicos que estudian terremotos, registraron más de 12.000 temblores. Cuando la Tierra se abrió en julio de 2023, las fisuras eran de más de 1 kilómetro de largo. A la mañana siguiente, 2 de ellas se cerraron. Toda la lava comenzó a salir de la última fisura. Esta creció hasta convertirse en un cono alargado, la forma más simple de un volcán con la que todos estamos familiarizados. Pronto, la lava llenó un gran cráter. Creció casi 30 metros de altura en la primera semana, y sigue creciendo. En la noche en que comenzó la erupción, la lava se extendió en todas direcciones. Sus cenizas incendiaron el musgo seco en las inmediaciones. Las autoridades locales cerraron el área circundante. Había gases tóxicos provenientes de los volcanes y humo del musgo en llamas. Los bomberos acudieron a la zona. Después de una semana, proclamaron que el área era segura. Pronto llegaron visitantes para presenciar el nacimiento del volcán más joven de Europa. Esta forma de turismo está bastante desarrollada en Islandia. Las personas vienen de todo el mundo para observar los volcanes activos. La Tierra de Hielo y Fuego alberga más de 130 volcanes. Unos 30 de ellos están activos. Sé lo que estás pensando. ¿Es seguro el turismo de volcanes? Bueno, en Islandia lo es. Las autoridades del país investigan y monitorean constantemente todos los puntos calientes. La isla está salpicada de varias docenas de estaciones sísmicas. Estas ayudan a los investigadores a predecir con precisión las futuras erupciones. Y los servicios de emergencia están acostumbrados a este tipo de eventos. Pueden acordonar rápidamente las zonas de peligro. Esto es lo que sucedió en el año 2010. Un volcán en el sur de Islandia, cuyo nombre resulta difícil de pronunciar para todos, hizo erupción. Expulsó una columna de vapor y ceniza que alcanzó los 11 kilómetros de altura. No fue un buen momento para ser un viajero aéreo. Los vientos llevaron la enorme columna hacia el sureste, hacia el norte de Europa. Muchos países cerraron su espacio aéreo durante varios días por razones de seguridad. El volcán hizo erupción en marzo, pero la Tierra ya temblaba desde enero del mismo año. Por eso, los sismólogos sabían que se acercaba una erupción. Cuando se trata del volcán más joven del continente, la infraestructura turística ya está allí. Los visitantes pueden dejar sus autos en un estacionamiento designado. Luego se embarcan en una caminata de 5 horas. Esto conduce a una plataforma de observación. Los turistas están tan cerca del epicentro que pueden sentir el calor del cráter. El espectáculo es más impresionante por la noche. La seguridad nunca es una preocupación. Los científicos regularmente trazan mapas de riesgo que delinean los límites de los campos de lava. De este modo, los visitantes que siguen las reglas nunca están en peligro. Más de una semana después de que comenzó la erupción, una sección del cráter colapsó. La lava fluyó cuesta abajo, al oeste del volcán. Este majestuoso río ardiente es de lava de movimiento lento. Los científicos la categorizan como tipo AA. El término es de origen hawaiano. Este describe lava basáltica que tiene una superficie áspera y quebradiza. El flujo está compuesto de bloques de lava rotos llamados clinker. Estos se desprenden a medida que la sustancia fluye y revelan áreas rojizas y ardientes. Las secciones más frías de la lava son de color gris y negro. Cuando avanza, produce un sonido distinto, como el del vidrio cuando se rompe. Casi un mes después de la erupción del nuevo volcán, obtuvimos imágenes aéreas de un fenómeno interesante. Un tornado se formó directamente sobre el flujo de lava. Esto ocurre debido a las altas temperaturas en el área. Cuando las condiciones son adecuadas, una columna de aire caliente puede convertirse fácilmente en un mini tornado. Los científicos observaron un evento similar, un lavanado, durante la erupción del monte Kilauea en Hawái en 2018. Los campos de lava de la segunda isla más grande de Europa cuentan la historia de la creación de Islandia. Se sitúa sobre el lugar donde se encuentran las placas de América del Norte y Eurasia. Las placas tectónicas son enormes pedazos rocosos de la capa más externa de la Tierra, la litosfera. Hay aproximadamente 20 de ellas. Se asientan sobre una capa de roca parcialmente derretida, la astenosfera.
Toda la lava que vemos en la superficie empieza su viaje aquí. Podrías decir que estas placas flotan sobre roca derretida. Sus límites son inestables. Cuando dos placas se rozan entre sí, liberan inmensas cantidades de energía. La formación de volcanes es un resultado. Estos son lugares donde la roca derretida, es decir, el magma, asciende hasta la superficie. Islandia comenzó a formarse aproximadamente hace 60 millones de años. Las placas tectónicas bajo el océano se separaron. La lava se acumuló suficientemente en la superficie para crear terreno sólido. Esta antigua roca está hoy bajo las olas. A medida que la lava nueva llega a la superficie y se enfría, empuja la roca antigua lejos del centro de la isla. Por eso las partes más antiguas de Islandia no tienen 60, sino solo 16 millones de años. Los campos de lava activos del país son jóvenes en términos geológicos. Algunos de ellos tienen menos de 1000 años. Los científicos consideran a la isla un punto caliente para los volcanes, con intención de juego de palabras. Casi un tercio de la lava basáltica que llegó a la superficie terrestre en la historia registrada desde el siglo XVI provino de erupciones islandesas. Enjambres de fisuras, como las que ocurrieron antes de la erupción de 2023, cubren el 30% del país nórdico. Por esta razón, solo un cuarto de la isla está habitado. Los vikingos noruegos fueron las primeras personas en establecerse en Islandia a principios del siglo X. La naturaleza les regaló una ruidosa fiesta de bienvenida. Solo unos años después de su llegada, en el 934 d.C., presenciaron una de las mayores erupciones volcánicas de la historia. Los vikingos provenían de una región sin volcanes, por lo que no tenían ni idea de lo que estaba sucediendo. Hoy, los islandeses están acostumbrados a tales eventos. Esto es bueno porque su tierra natal está entrando en una nueva era de actividad volcánica. Los vulcanólogos sospechan que los eventos recientes son una introducción a décadas de erupciones más frecuentes. La península que alberga el volcán más joven de la Tierra está a solo 27 kilómetros al suroeste de la ciudad capital de Islandia. Ha estado inactivo durante mucho tiempo. Las erupciones actuales allí son un recordatorio de que los procesos naturales que crearon Islandia todavía están en curso. Recientemente científicos descubrieron que existe un vínculo histórico entre las erupciones volcánicas en el norte de Europa y los glaciares. Nuestro planeta atravesó al menos 5 importantes eras de hielo. Estos fueron periodos excepcionales largos cuando la temperatura promedio en la Tierra... Hace 7.500 años, el fondo del Pacífico colapsó. Enormes deslizamientos enterraron el lecho marino en segundos. Hoy, submarinos robot han explorado la zona. Los escaneos revelan pruebas de al menos 10 megaterremotos cíclicos distintos. Ahora, investigadores advierten que las placas siguen trabadas y acumulando presión. Si empiezan a moverse, podrían detonar nuevos sismos de alerta roja y lanzar tsunamis devastadores hacia la costa. Veamos el mapa. Esta falla es como un cierre gigante. Mide más de 600 millas, desde el norte de California hasta Canadá. Se llama la zona de subducción de Cascadia y forma parte del Cinturón de Fuego, esa famosa herradura enorme alrededor del Pacífico que, digamos, puede servirte de guía de a dónde ir si te gusta el turismo de volcanes y terremotos. Uno de los eventos más grandes de Cascadia ocurrió hacia el año 1700. No hay registros escritos locales, pero sí existe una historia. Una conocida leyenda indígena cuenta una batalla épica entre un pájaro del trueno y una ballena. En la historia, el aleteo del pájaro del trueno hace temblar la tierra. Los coletazos de la ballena empujan el agua de mar tierra adentro. Al final, el pájaro del trueno la atrapa y la azota contra el suelo, sacudiendo la tierra misma. Muchos investigadores creen que esta leyenda nació del terremoto real de 1700. Pero no solo tenemos mitos fascinantes para completar el panorama. A inicios del siglo XVIII, funcionarios samurái registraron olas que inundaron aldeas y arrozales. Pero nadie sintió el sismo que debió ocurrir primero. Por eso, a este evento lo apodaron el tsunami huérfano. Pero sí tenía un padre, y a los científicos les tomó 300 años relacionarlo por fin con Cascadia. Para ver el pasado de Cascadia, investigadores mandaron robots submarinos a escanear el fondo con muchísimo detalle. Esperaban ver una grieta simple, pero lo que encontraron se parecía más a unos escalones submarinos gigantes. Algunos de esos escalones miden unos 10 metros, como un edificio de 3 pisos.
Eso solo pasa cuando una gran parte del fondo marino se rompe, se desprende y se desliza de golpe, no poco a poco. Cuando eso ocurre, levanta una avalancha de lodo. Imagínate un frasco con tierra y agua. Lo agitas con fuerza y abajo se asienta una capa nueva. Cada capa es básicamente una marca de tiempo de un gran sismo. Cuando los científicos los contaron y fecharon, descubrieron 10 megaterremotos distintos que ocurrieron uno tras otro a lo largo de miles de años. Eso significa que Cascadia no libera la presión poco a poco, se queda atorada mucho tiempo y luego, de repente, revienta con violencia. Ese patrón hace que la zona de subducción de Cascadia se considere hoy uno de los sistemas de fallas más aterradores de Norteamérica. Entonces, ¿qué está pasando allá abajo? Las placas no se deslizan suavemente, están atoradas, y mientras siguen así, la costa se va doblando en silencio, como una regla que flexionas con las manos. No se ve dramático día con día, pero lleva siglos acumulando tensión. Cuando esa tensión por fin se rompe, la costa cae de inmediato. Los geólogos llaman a esto subsidencia cosísmica. Estamos hablando de que el suelo se hunde entre 6 y 8 pies, en vertical, en cuestión de minutos. Imagínate parado en la playa. El temblor se detiene y de pronto entiendes que el mar se te viene encima. No solo por una ola, sino porque la tierra donde estás parado literalmente se hundió y quedó por debajo del nivel del mar. Ese solo movimiento basta para desplazar el fondo marino y obligar al océano que está encima a reaccionar. Cascadia puede producir un sismo de magnitud 9.0. Eso es nivel máximo, catalogado como el evento natural más destructivo que puede ocurrir. Puede sacudir el suelo durante minutos, empujando y jalando todo de un lado a otro, hasta que edificios y puentes empiezan a derrumbarse. Un sismo de magnitud 9.0 también hace que el fondo marino vibre y se desplace. Se eleva en unas zonas, baja en otras, todo de golpe. Un tsunami empieza cuando el fondo marino se mueve y desplaza una enorme cantidad de agua. Si el fondo marino de pronto se eleva o se hunde, el agua que está encima se desplaza de inmediato. Y como toda esa agua tiene que ir a algún sitio, sale disparada hacia afuera en todas direcciones. En aguas profundas, esa ola casi nunca es alta. Se extiende a lo largo de mucha distancia, así que puede pasar bajo los barcos sin que nadie lo note. El peligro es la velocidad. En mar abierto, los tsunamis pueden viajar a unas 500 o 600 millas por hora. Es como recorrer de Nueva York a Detroit en apenas una hora. Con el tiempo, el océano empieza a amontonarse y a crecer a cada segundo. Cerca de la costa, puede elevarse decenas de pies y, en casos extremos, avanzar tierra adentro hasta unos 100 pies. Se traga la costa y luego jala todo de vuelta al mar con una sacudida brutal antes de que llegue el siguiente golpe. Pero eso no es todo. Cuando la falla se rompe, muchas veces provoca enormes deslizamientos submarinos. Cuando una gran parte del fondo marino colapsa, puede empujar el agua ahí mismo, como si aventaras una roca a una tina. En la zona de subducción de Cascadia, no solo te pega el terremoto, te cae un golpe doble, con la corteza moviéndose y las laderas desmoronándose al mismo tiempo. En partes de la costa de Oregón, expertos en emergencias dicen que el temblor podría durar de 5 a 7 minutos, suficiente para entender qué pasa y que todavía no termine. Luego viene la parte más aterradora. En algunos lugares, un tsunami puede llegar en 15 a 30 minutos. Recuerda, el sismo es una advertencia. Si estás en la costa y sientes un temblor fuerte y largo, no necesitas esperar una alerta al celular, una sirena, o que alguien en las noticias grite «tsunami». Durante el temblor, la recomendación básica es literalmente tirarte al suelo, cubrirte y sujetarte, manteniéndote lejos de ventanas y lámparas colgantes que puedan caerte encima. Por tentador que sea, no deberíamos detenernos a hacer de esto material para un reel. Antes de que pase algo, toma una decisión con la cabeza fría. Ubica el terreno alto más cercano y ve hacia allá. No cualquier subida, sino un punto real. Si alguna vez necesitabas una razón para conocer tu colonia, aquí la tienes. Tu instinto quizá te diga que te subas al coche y manejes, pero no lo hagas. Lo más probable es que las carreteras estén bloqueadas y que los puentes estén dañados. Quienes viven en la costa ya saben, zapatos junto a la cama y una mochila lista, por si acaso. El peligro no termina con el primer golpe, porque un tsunami, bueno, llega en olas.
La primera casi nunca es la más grande, y el mar puede seguir entrando y saliendo, latiendo así durante horas. Esto crea un jaloneo brutal. El agua que se retira actúa como un vacío enorme y arrastra mar adentro todo lo que queda atrapado en el reflujo. El desastre de Japón de 2011 es el ejemplo más reciente y claro de lo que puede hacer una magnitud 9.1. El fondo marino se levantó de un solo jalón enorme, y minutos después, el océano literalmente reacomodó la costa. Una enorme pared de agua se metió tierra adentro, superando los 100 pies de altura en algunos puntos y convirtiendo la costa en una banda transportadora de escombros. Era como si el agua convirtiera los coches en bolas de boliche gigantes y los contenedores en enormes bloques de metal, destrozando puertos e inundando aeropuertos bajos y subestaciones. Por último, ¿qué dicen las autoridades sobre cuándo podría llegar el próximo desastre en Cascadia? Bueno, no pueden darnos fechas exactas, pero sí dieron algunas probabilidades. Para el terremoto más grande y aterrador posible, el Servicio Geológico de Estados Unidos dice que hay entre un 10 y un 15% de probabilidad de que ocurra en los próximos 50 años. La probabilidad de un sismo que no sea la versión mega es de 1 en 3 en los próximos 50 años. Y sí, eso es bastante alto, pero no todo pinta tan mal. Los científicos saben que esto no es al azar. Cascadia sigue un patrón, y con patrones es como se prepara uno. Ya sabemos cómo construir para un sacudimiento fuerte, y cada vez detectamos mejor dónde se está acumulando la tensión. No significa que podamos detener el terremoto, pero sí que cada vez entendemos mucho mejor qué podemos esperar. Mientras tanto, nada más ten una mochila de emergencia junto a la puerta, y de vez en cuando, date una vuelta por tu colonia. Algo está a punto de cambiar por completo el futuro de la costa oeste, la línea costera, la infraestructura, todo el mapa. Los científicos temen que no viene solo un gran terremoto, sino dos, uno provocado por el otro. Pocos lo tenían en el radar, pero nuevos estudios lo están cambiando todo. Durante décadas, todos trataron la falla de San Andrés y la zona de subducción de Cascadia como dos monstruos separados que simplemente vivían en el mismo vecindario. Eran poderosas e independientes, pero ahora se cree que estas dos fallas gigantes están vinculadas y que una podría arrastrar a la otra, causando una ruptura inmediata. Cascadia se mueve, San Andreas se mueve. Lágrimas de San Andreas, las de Cascadia y sus consecuencias son inquietantes. Científicos vieron que esto pasó 10 veces en los últimos 31.000 años. Terremoto, pausa, terremoto. Proviene de núcleos de sedimentos marinos, cápsulas del tiempo extraídas del fondo del océano. Los investigadores analizaron capas de sedimento y hallaron dobletes, capas de escombros creadas por dos terremotos masivos tan seguidos que el océano apenas pudo asentarse entre ellos. Ese descubrimiento nos lleva a la Triple Unión de Mendocino, el generador de problemas geológicos de la costa oeste. Es el lugar donde tres placas tectónicas chocan y se rozan entre sí como engranajes mal alineados. También es la zona donde la falla de San Andrés se encuentra con Cascadia, lo que la convierte en el lugar perfecto para que se formen estos dobles terremotos. Los cambios de tensión causados por una ruptura en una falla viajan directamente a través de esta unión y desestabilizan la otra. No pasa nada cuando esto le ocurre a un librero. Cuando mueves un libro, otros tres se mueven también. Pero cuando lo piensas como una costa con millones de personas, ciudades enteras, infraestructura importante, de inmediato se vuelve aterrador. Para mucha gente que vive en la costa oeste, la falla de San Andrés se siente como un problema de California y Cascadia como un problema de Oregón y Washington. Pero cuando entiendes que estas dos fallas pueden básicamente activarse una a la otra, deja de ser un problema local y se convierte en uno continental. Un megaterremoto en Cascadia por sí solo puede alcanzar una magnitud de 9.0 o más, abrir entre 600 y 700 millas del fondo marino, y enviar un tsunami rugiendo hacia la costa del Pacífico, y podría ser solo el primer sismo. Y luego, tal vez minutos después, la falla de San Andrés se activa en el norte de California. El temblor podría recorrer el estado como un cierre abriéndose en una chamarra, y si va en la otra dirección, podría ser igual de grave. Si la falla de San Andrés se rompe primero, el estrés resultante puede desestabilizar la zona de subducción de Cascadia. Podrías tener primero el terremoto en California
con edificios tambaleándose, carreteras partiéndose y fallas eléctricas, y luego, poco después, el océano se retira en Oregón o Washington e inicia la cuenta de 20 minutos para un tsunami. Es el tipo de reacción en cadena que no quieres ni siquiera en un videojuego, mucho menos en la vida real. Este descubrimiento también nos dice algo inquietante sobre el terremoto de 1700, el que envió un tsunami tan grande a través del Pacífico que llegó a Japón sin previo aviso. Los pescadores japoneses llamaron a esa ola el tsunami huérfano porque llegó sin que se sintiera ningún temblor. Solo siglos después, los científicos descubrieron que provenía del noroeste del Pacífico, pero hasta hace poco, nadie sabía que la falla de San Andrés también pudo haber sentido ese evento, e incluso pudo haberse deslizado o desestabilizado por eso. Así que toda la costa oeste pudo haberse movido al mismo tiempo. Y hemos llegado a la parte más aterradora. Todo esto no se trata de si va a pasar, sino estrictamente de cuándo. Las fallas tienen un ritmo, un paso y un latido geológico. Hemos visto cómo se comportan a lo largo de miles de años. Sabemos lo que hicieron y ahora sabemos que a veces lo hacen en secuencia. El verdadero miedo no es el primer temblor. California ya espera uno grande. El verdadero miedo es el segundo temblor, el que llega antes de que hayas revisado a tu familia, antes de que los servicios de emergencia se reorganicen, antes de que regrese la luz y antes de que se asiente el polvo. Aunque no vivas en la costa oeste, esto también te afecta. Los puertos de California, Oregón y Washington manejan una enorme parte de las importaciones de Estados Unidos. Si fallan, no solo afectará a la costa. La onda expansiva impacta a todo el país y al mundo. Los precios suben, las cadenas de suministro se frenan, la gasolina escasea y los envíos se retrasan. El mundo está más conectado de lo pensado, y un golpe geológico en el Pacífico no sería solo un desastre local. Se extendería, hilo por hilo, a la vida de todos. Así que quienes tienen el poder deben prepararse no para una sola gran ruptura, sino para dos: planes de emergencia, rutas de evacuación, tiempos de respuesta y diseño eléctrico deben actualizarse. La naturaleza ya mostró el daño de una gran ruptura a la economía moderna. Sucedió en Japón en 1995. El 17 de enero, a las 5:46 de la mañana, el sismo ocurrió justo en la punta norte de la isla Awaji, a solo 12 millas de Kobe, una ciudad enorme y muy activa que en ese entonces tenía alrededor de 1.400.000 habitantes, y otros 2.600.000 en Osaka, que está cerca. La ruptura se extendió a lo largo de la falla Nojima por unos 25 millas. Eso no suena a mucho hasta que te das cuenta de que edificios enteros no pueden sobrevivir ese tipo de empujón lateral. Más de 5.000 personas perdieron la vida, 43.000 resultaron heridas. Casi 400.000 edificios quedaron dañados de manera irreparable. Este desastre golpeó una de las zonas industriales más grandes de Japón, y cuando te metes con un lugar así, el impacto no se detiene en la costa. Los daños sumaron $200.000 millones por infraestructura destruida y negocios cerrados. El puerto de Kobe colapsó. Solo el 30% de las vías Osaka-Kobe funcionaban. Parte de la Ruta Nacional 28 desapareció bajo tierra. Escuelas, hospitales y edificios municipales, el 85% sufrió daños o quedó inutilizable. Hubo incendios por todo Kobe, casi 300 incidentes, quemando unas 70 manzanas de ciudad y cobrando entre 600 y 700 vidas más. Cerca de 100.000 se fueron para siempre, el 2,5% de la población en menos de un año. Y algo importante, fallaron tantos puentes que los ingenieros notaron que los diseños antiguos no soportaban movimientos laterales. Las casas con techos de teja, hechas para tifones, colapsaron porque el peso estaba muy arriba. Las casas posteriores a 1981 resistieron, probando la importancia de las normas sísmicas. Japón invirtió $58.000 millones en restaurar la zona. La luz volvió en días, las carreteras y trenes funcionaron en pocos meses. La vía duró 21 meses. El puerto quedó listo en poco más de 2 años y los escombros se habían ido. En 15 meses, la manufactura volvió al 98% de lo anterior. Las tiendas reabrieron. En 1999,
la economía de Kobe alcanzó el 75 a 90% de niveles previos. Japón renovó su gestión de desastres, crearon el Consejo Central y mejoraron códigos de obra. Mejoraron todo, desde simulacros de emergencia hasta el diseño urbano resistente al fuego, y lanzaron el sistema de alerta temprana de terremotos que ahora le da a Japón esos valiosos segundos antes de que empiece a temblar, el mismo sistema que ha salvado incontables vidas desde 2007. Pero a pesar de todas estas mejoras, la región de Kansai sigue estando en una zona peligrosa. La falla Nojima, que rompió en 1995, aún pasa bajo ellos. Los sismos de Osaka en 2018 y Noto en 2024 recordaron que la amenaza sigue ahí, esperando su momento. Un futuro gran evento en ese sistema podría golpear aún más fuerte simplemente porque la región se ha vuelto más compleja, más interconectada y con mayor carga económica. Así que Kobe ni siquiera fue una ruptura doble de falla, pero aún así destruyó un importante centro industrial, remodeló la economía nacional y cambió para siempre las rutas de envío globales. Por eso, cuando los científicos empezaron a hablar de dos fallas conjuntas activándose una tras otra en Cascadia y San Andrés, ni siquiera tienes que imaginarte las consecuencias. Ya tuvimos un adelanto en 1995.